Muy buenos días con todos. En este video vamos a explicar lo que es preguntas del ser bachiller con su respectiva respuesta y solución. Tenemos como primera pregunta: ¿a qué región geolítica hace referencia el texto? Logros de la integración geopolítica. En el año 2014, este bloque económico surgió de la idea de integrar a esta región geolítica sudamericana. Festejó un proyecto regional y popular orientando el desarrollo inclusivo de la promoción de la participación política y de la ciudadanía regional. Los logros del proceso de integración regional dan un saldo altamente favorable para la sociedad y la ciudadanía con la creación del Parlamento Regional, la aprobación del Código Aduano Común y la consolidación de las cumbres sociales, los trabajos de un instituto social y la creación del Fondo para la Convergencia Estructural. Tenemos como respuesta el Cono Sur. ¿Y a qué se refiere el Cono Sur? El Cono Sur es el área más austral del continente americano, que con una gran península define el sur del subcontinente de América del Sur. Esto podemos decir que hay países de territorio ocasionalmente incluidos en la definición de Paraguay, que a veces se considera íntegramente dividido para razones históricas y culturales, y por su situación económica se la excluye. Bueno, tenemos como segunda pregunta: con base en el cuadro estadístico de la población de varios países, identifica el enunciado correcto. Tenemos como población país en 1990, tenemos 9.697.979 de población. En el 2001, 12.156.608. Y en el 2011 tenemos como 14.483.500. En México, en 1990 tenemos con un resultado de 81.200.000. Tenemos como en el 2001 en 98 millones y en el 2011 tenemos 112 millones. En Estados Unidos, en 1990 248.709.073. En el 2001 281.421.906. En el 2011 311.700.000. En España tenemos como 39.433.942. En el 2001 40.499.790. Y en el 2011 47.190.493. Esto tenemos como resultado que Ecuador tuvo una menor cantidad de poblacional en el año del 2001 con relación al resto de los países citados. Como podemos ver, esto se refiere a la cantidad de población que hubo en el 2001. Como podemos ver, como ya dije, en Ecuador tuvo 12.156.608, a diferencia que en México hay 98 millones, en Estados Unidos hay 281 millones y en España hay 40 millones. Vamos con la siguiente. Tercera pregunta: Plan Nacional del Buen Vivir. De acuerdo al artículo 1 de la Constitución del Ecuador, es un Estado de derechos y justicia cuyo fin es la protección y la garantía de los derechos del artículo 3, numeral 8. Dice que uno de los fines del Estado es garantizar el derecho de una cultura de paz y seguridad integral. Por la razón, el acceso a una justicia imparcial e independiente y la vida en un entorno libre de amenazas, violencia y temor son necesarios para alcanzar el desarrollo de las personas, mejorar su calidad de vida y lograr el ejercicio pleno de sus derechos y libertades democráticas. Como pregunta tenemos: selecciona las acciones que permiten el ejercicio de estos derechos humanos.
Fortalecimiento del mecanismo de control y penalización de contrabando a la evasión tributaria. 2. Creación de nuevas unidades judiciales en el país, entre ellas las especializadas en familia, mujer, niñez y adolescencia. 3. Promoción del pluralismo jurídico que reside la consolidación de justicia indígena de paz. Garantizar la soberanía de la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana. Tenemos como respuesta que es la 2 y la 3, ya que está hablando sobre el buen vivir, que ese es para un buen vivir, para los derechos de entre la familia, la mujer, la niñez y la adolescencia. Y también por la promoción del pluralismo jurídico para que ya no haya más racismo indígena en nuestro país. Tenemos como cuarta pregunta, el derecho a la igualdad de género. Las prácticas que promueven los derechos relacionados a la igualdad de género tienen un objetivo equipar las relaciones entre los hombres y mujeres. En los últimos años se han diseñado estrategias que buscan alcanzar la paridad de estas relaciones, tanto en la esfera privada como pública. Elija las iniciativas que promueven el ejercicio de derecho mencionado en el texto. Tenemos 1. Creación de leyes específicas sobre la violencia contra la mujer y que abarque sensaciones contra actos físicos y psicológicos. Mayor presentación de mujeres de la economía informal y baja productividad. Reconocimiento de la maternidad como función exclusiva de la mujer dentro de la sociedad. El reconocimiento y valoración de los ciudadanos no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado. Tenemos como respuesta la 1 y la 4, ya que está dando el derecho a la igualdad de género. Eso quiere decir que las mujeres también tienen derecho tienen derecho a un trabajo y que no deben ser maltratadas ni físicamente ni psicológicamente. Y tenemos también como la valoración de los ciudadanos no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado. Que eso quiere decir que todo empleado va a tener su respectiva cantidad de dinero, sea hombre o mujer. Tenemos como quinta pregunta la lucha por los derechos. El sudamericano Nelson Mandela decidió en su vida luchar contra la apartheid, un sistema de segregación racial que dividía los lugares de ocupación de personas de color negro y blanco. Finalmente, en 1992, el gobierno del apartheid es suprimido y Nelson Mandela es nombrado presidente de su nación. Elija los derechos por los que luchó el personaje mencionado en el texto. 1. Todos los humanos nacen libres igualmente con dignidad y derechos. 2. Toda persona tiene el derecho al descenso y disfrute de su tiempo libre. 3. Nadie será sometido a la esclavitud, servidumbre o trata de personas. 4. Toda persona tiene derechos y libertades sin distinción de raza. Hablamos aquí en el texto que Nelson Mandela está luchando por la que ya no haya discriminación por la raza negra, ya que tomaríamos como respuesta aquí a la 4. Toda persona tiene derechos y libertades sin distinción de raza. Podemos destacar que también dice que todos los humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que no importa que sea de cualquier raza o de cualquier color. Todos los humanos tenemos derecho a un libre de igualdad y de derechos. Tenemos como sexta pregunta, los números. Hoy en día se utiliza un sistema de numeración posicional en las cantidades son presentadas utilizando 10 cifras diferentes. Pero para que este sistema pueda funcionar es necesario que el número 0 indique la ausencia de cantidad. Selecciona las civilizaciones que aportaron al mundo los conceptos matemáticos descritos en el texto. 1. Musulmana. 2. China. 3. Sumerios. Y 4. Maya. Tenemos que aquí tenemos que los musulmanes y los mayas son los protagonistas de un sistema numérico para que se pueda formar. Tenemos como séptima pregunta.
Elige las causas sociales de la desertificación. 1. La reforestación en las especies que alternan la humedad. 2. Sobreexplotación del suelo por monocultivo. 3. Fuerte de expansión de las fronteras ganaderas. 4. Explosamiento forzoso de grupos humanos. 5. Uso de armas químicas en guerras y conflagraciones. Tenemos como respuesta que es la 2, la 3 y la 5. ¿Por qué? Ya que la sobreexplotación del suelo por monocultivo hace lo que es esto es una causa de la certificación que puede dañar al mundo. Y tenemos las 3 también, fuerte expansión de las fronteras ganaderas. Si explotamos mucho lo que son las fronteras ganaderas, podemos tener un cierto caso severo de desertificación. Y también la 5, uso de armas químicas de guerra y conflagraciones. Cualquier arma química va a dañar el suelo, ya que esto también va a causar un gran desequilibrio de desertificación. Tenemos como la 8. Elija las causas del deterioro ambiental en las Islas Galápagos. 1. Aplicación de políticas migratorias y turísticas. 2. Incremento excesivo de las fronteras agrícolas. 3. Invasión agresiva de plantas no endémicas de la isla. 4. Fumigación de transportes antes de arribar a las islas. Tenemos como respuesta a las 2 y la 3. Incremento excesivo de fronteras agrícolas e invasión agresiva de plantas no endémicas de la isla. Incremento excesivo de las fronteras agrícolas, ya que Galápagos no tiene una gran variedad de agricultura, se podría decir. Y si se hace un incremento excesivo de las fronteras agrícolas, prácticamente las especies se extinguirían y ya no hubiera ni flora ni fauna. Invasión agresiva de plantas no endémicas en la isla. Si tratamos de incluir una planta que no es endémica de las Islas Galápagos, podemos sobreexplotar las plantas y no se pueden adaptar, así pudiendo exterminar con la fauna que hay. Novena pregunta. Lea el texto y responda. La crisis del cacao ecuatoriano. Al caer el mercado europeo, las exportaciones de cacao hacia Europa sufrieron una fuerte caída, generando una gran inflación que sumaba las plagas de la monilía y la escoba de bruja, que arruinaron las plantaciones, produjo de la devaluación de la moneda y de la pérdida de trabajo de miles de personas. ¿Qué proceso histórico mundial produjo estos efectos en Ecuador? Bueno, tenemos aquí una gran ventaja que dice caída del cacao ecuatoriano. Cuando hablamos de la caída del cacao ecuatoriano, hablamos de la Primera Guerra Mundial, ya que esto se produjo más o menos entre los años 1914 y entre los años de 1918. Décima pregunta. Completa el párrafo. La segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX se caracterizaron por una espacio de los imperios coloniales, como Gran Bretaña, que buscaba el control de rutas comerciales, así el control de la producción de territorios bajo condiciones de dependencia, y Estados Unidos, que creó las primeras empresas transnacionales que para abastecer la materia prima y la producción en cadena para el espacio. Este desarrollo incluyó a las jóvenes nacionales norteamericanas en muchos niveles. Ecuador en este contexto se insertó a la economía mundial como país. Bueno, se podría decir que las respuestas son expansión, industrialización y agroexportador. ¿Por qué? Porque si hablamos entre el siglo XIX y el tercer siglo XX, hablamos de una expansión. Y cuando hablamos de una expansión, dice que y cuando hablamos de Gran Bretaña, hablamos también de la industrialización, ya que se formaron también entre esos años. Y en Ecuador, esto tuve como la economía mundial, como país agroexportador, ya que ayudó con las exportaciones a diferentes
países del mundo. Tenemos como la 11ª pregunta. Complete el enunciado. Conflicto limítrofe entre Ecuador y Perú. El conflicto limítrofe entre Ecuador y Perú tiene como origen el reclamo de Simón Bolívar por los territorios de Tumbes, Jean y Mayas. A partir de 1830, cuando constituyó la República del Ecuador, estas disputas territoriales se ven suprimidas en diferentes firmas de tratados que reconocían los límites vigentes. En 1941, este tema vuelve a considerarse central en torno a las relaciones entre Ecuador y Perú. Dada la crisis interna de la época, el conflicto se resuelve a través del Protocolo de Río de Janeiro, 1942, en el cual próximamente 200.000 kilómetros de territorio amazónico pasaron a formar parte del territorio peruano. Muchos analistas mencionan el interés petrolero como el principal factor del conflicto. A partir del desconocimiento del tratado, se llevaron a cabo de los conflictos de Pakistán en 1981 y el Alto Cenepa, 1995. En 1998 se afirma el Acta de Brasilia, con el objetivo de poner fin a estas diferencias, lo cual tiene repercusión principalmente en el ámbito comercial, incrementando el intercambio de productos así como el flujo artístico de la zona. Bueno, hablamos del petrolero, porque más o menos en 1970 y 1980 se produjo lo que es el petróleo en Ecuador, ya que esto hizo una gran ganancia y fue incrementando el ámbito comercial en el país, y esto pudo expandirse a diferentes países. 12ª pregunta. Tenemos como la 12ª pregunta, dice: como base en el texto, elige las principales causas de la escasez del agua a escala mundial. La escasez del agua afecta a todos los continentes. Cerca de 1.200 millones de personas, casi una quinta parte de la población mundial, vive en áreas que caracterizan el agua, mientras que 50 millones se aproximan a esta situación. Otros 1.600 millones pertenecen a países que carecen de infraestructura necesaria para transportar el agua. Desde ríos acuíferos, a lo largo del último siglo, el uso de consumo de agua aumentó a un ritmo 2 veces superior a la tasa de crecimiento de la población. Y, aunque no se puede hablar de una crisis hídrica a nivel global, se va en aumento el número de regiones con niveles crónicos, con falta de recurso agua. La escasez de agua es un fenómeno no solo natural, sino también causado por la acción del ser humano. Tenemos 1. Expansión demográfica. 2. Cambios tecnológicos. 3. Crecimiento industrial. 4. Mayor uso para riego. Dice que elijamos las causas de la escasez del agua mundial. Una es la 1 y la 3. ¿Por qué? La expansión demográfica, esto quiere decir que si hay más expansión demográfica, más recursos de agua se va a necesitar y más desperdicio va a utilizar. Se va a incrementar el desperdicio de agua si es que no lo utilizan de forma correcta. Y tenemos también el crecimiento industrial. Si crece la industria, obviamente también va disminuyendo el agua, porque la industria necesita de agua, y si hay más industrialización en el país, en el mundo, va a haber una mayor escasez de agua. Tenemos como la 13 pregunta. ¿Qué proceso histórico contribuyó a la crisis económica? En Ecuador, un poco de tiempo. Los precios de los principales productos de exportación y el volumen del crecimiento exterior se produjeron drásticamente. La paralización productiva afectó a la costa, y el cierre de los mercados costeños significó para la sierra un descenso de los precios en la ganadería, mientras que otros países se tomaban rápidas medidas. En Ecuador,
El gobierno y el reciente creado Banco Central, siguiendo los lineados de Misión Keymer, se aferraron al patrón oro, aun cuando el género una masiva fuga, aumentando la inflación con graves consecuencias sociales. Con esto nos podemos equivocar con la Guerra Fría, pero no, esto fue en la Revolución Rusa, ya que cuando dice que afectó a la costa y los cierres de mercados costeños significó para la sierra un descenso de precios en la ganadería. Esto se hace en la Revolución Rusa. Como dije, nos podemos equivocar en la Gran Depresión por la aferración del patrón oro, pero dice aferración del patrón oro, y esto fue en cambio que nosotros entramos al patrón oro, más bien salimos. Y eso. Tenemos como la 14ª pregunta. Selecciona los deberes ciudadanos. 1. Atacar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones de la autoridad competente. 2. Participar en la elección del gobierno y sus representantes. 3. Trabajar para satisfacer las necesidades básicas para una vida digna. 4. Otorgar estabilidad y seguridad a los ciudadanos de un Estado. 5. Conservar el patrimonio natural del Ecuador, cuidar y mantener bienes políticos. Cuando hablamos de deberes ciudadanos, hablamos de atacar y cumplir con la Constitución, ya que la Constitución son leyes que debemos como ciudadanos cumplir ante un gobierno. Por eso viene también a ser la 1. También tenemos como respuesta la 2, que dice participar en elección del gobierno y sus representantes. Como tenemos, Ecuador es un país democrático, la cual como ciudadanos tenemos el derecho de elegir y ser elegidos, ¿ya? Así que tenemos derecho a elegir a nuestros representantes, a nuestros presidentes, y poder participar en las elecciones. Y también tenemos como derecho conservar el patrimonio natural del Ecuador, cuidar y mantener bienes públicos, ya que esto si no lo preservamos, ¿de qué estaríamos hablando? Si tenemos como una ley de la Constitución conservar nuestro patrimonio natural del Ecuador, y tenemos que cuidar nuestros bienes públicos, ya que esto nos puede servir para las siguientes generaciones. Tenemos como la 15ª pregunta. Lea el texto y complete el enunciado. La producción petrolera. En la actualidad, 30 gobiernos de sentados países dependen del petróleo en menos de 25% de su presupuesto. Estos países son vulnerables a los cambios en precio y volumen de venta del oro negro. La situación actual de explotación petrolera puede sintetizarse como un crecimiento económico desacelerado en el mundo, con un aumento abrupto e inesperado en la oferta petrolera. Esta situación responde al incremento masculino en la producción petrolera y en países como Estados Unidos, Rusia, Libia, Nigeria y Sudán del Sur, Yemen y Irak. El aumento en la eficiencia energética de los países más consumidores y la sustitución mundial de petróleo por gas natural en diversas aplicaciones. Esta coyuntura geopolítica se podría decir que impactó negativamente en la producción petrolera ecuatoriana, generando un descenso en los precios del crudo ecuatoriano y llevando al gobierno a incrementar las cuotas de expansión del crudo ecuatoriano. Cuando aquí tenemos una pista que dice que en la actualidad 30 gobiernos de censos países dependen del petróleo en al menos 25% de su presupuesto. Esto hablamos de que es negativamente, ¿ya? Porque dice también que hay una sobreexplotación petrolera. Entonces, si hay una negatividad de la producción petrolera, va a generar un descenso de los precios del crudo ecuatoriano.
Y obviamente esto va a llevar al país a llevar unos mayores gastos y cuotas a los otros países. Y eso. Tenemos como 16ª pregunta. Lee el texto y responde a la pregunta. Crisis de la Unión Europea. La crisis económica europea no solo afectó a todos los habitantes y trabajadores en ese continente, tanto en aspectos económicos como sus condiciones de vida, no solo fomentó nuevos problemas sociales, entre los que se destacan la reducción de plazas de trabajo y el desalojo forzado de viviendas. Los efectos generados se sienten incluso en los países de América del Sur. ¿Cuál es el impacto de la crisis europea en el Ecuador? Cuando hablamos del impacto de la crisis europea en el Ecuador, se refiere que ahí va a haber una disminución de remesas. Tenemos que entender qué son las remesas. Las remesas son lo que cuando un extranjero, que llevan hasta abajo, ¿no? cuando un ecuatoriano o puede ser se va a España y lo que trabaja allá trae lo que es a Ecuador. Esas son las remesas. Son el dinero que producen en otro país. Y esto se podría decir que dice cuando la crisis en la Unión Europea hubo demasiado migrante allá en Europa y esto no abarcaba tanto los gastos y hubo una disminución de las remesas para acá Ecuador. 17ª pregunta. Identifique el periodo al que corresponde el mapa político del Ecuador. Tenemos que Ecuador tiene 24 provincias. Como podemos ver aquí, en 1991 tenemos como respuesta que la imagen es a 1991 al 2000. Cuando hablamos de 1961 al 1970 hubo 22. No, cuando hablamos de 1961 a 1970 hubieron 13. Hubieron como 13 provincias. En 1971 a 1800 hubieron como 15 provincias. En 1981 a 1990 hubieron como 20 provincias y en 1991 al 2000 hubo 22 y del 2001 hasta la actualidad hay 24 provincias, la cual las dos nuevas son Santa Elena y Santo Domingo de los Áchilas. Tenemos como 18ª pregunta. Con base en el texto, ¿qué representa el crecimiento poblacional urbano en Latinoamérica durante el periodo comprendido en 1995 y el 2010? Identifica la conclusión verdadera. Dice, tenemos como opciones: Argentina supera a Uruguay en crecimiento poblacional urbano en 1995 y 2010. Colombia es el país con mayor crecimiento poblacional urbano en el periodo de 15 años. Chile es el país con menor crecimiento poblacional urbano entre 1995 y el 2010. Tenemos que la respuesta correcta y la verdadera es Argentina supera a Uruguay en crecimiento poblacional urbano entre 1995 y el 2010, ya que Argentina tiene el 88.3% y Uruguay tiene un 91.7 a 93.7 y Argentina tiene un 88.3 a 91.4. Ya.
Tenemos que y eso. Tenemos como 19ª pregunta. Selecciona las causas en el Ecuador de la migración interna de campo-ciudad. Dice, las personas temen a la persecución y venganza política y abandonan su lugar de origen para residir en otro lugar. Tenemos 2. Disminuye la actividad agrícola en su área rural y se elevan las tasas de desempleo y subempleo en el área urbana. Las grandes catástrofes naturales y sociales provocan el desplazamiento forzoso de muchas poblaciones. Y 4. Surgen nuevas necesidades de infraestructura urbana como vivienda, transporte y salud, entre otras. Tenemos que la respuesta es 1 y 3, ya que cuando dice migración interna de campo y ciudad es para buscar una mejor oportunidad de trabajo o para poder regirse lo que es en sus productos, para poder vender. Y eso. Tenemos la 20ª pregunta. Relaciona la característica social de América Latina con el cambio poblacional a partir de 1950. Tenemos característica: desarrollo de la industria sustitutiva. 2. Migración de campo a la ciudad. 3. Mejora de las condiciones de vida y del cambio. Aparición de cinturones de pobreza. B. Aumento significativo de plazas laborales. C. Descenso importante de la mortalidad. Cuando hablamos del desarrollo de la industria sustitutiva, hablamos también de un aumento significativo de plazas laborales, ya que si hay un aumento de la industria, podemos ver que la tasa de trabajo puede aumentar. Y tenemos con del campo a la ciudad. Tenemos con la aparición de cinturones de pobreza, ya que si hablamos de la migración del campo a ciudad, muchos campesinos vienen a la ciudad a trabajar y para los residentes de la ciudad no va a haber mucho trabajo, y eso incrementa también lo que es la pobreza en la ciudad. Y dice mejora de las condiciones de vida. Y dice descenso importante de la mortalidad. Si esto hablamos como mejoramiento de las condiciones de vida, como medicinas, como puede ser como trabajo, hablamos de que ya no va a haber mucha pobreza y de que va a haber menos tasa de mortalidad y va a incrementar la población. Tenemos como 21ª pregunta. Con base en el gráfico, identifica el enunciado correcto. Tenemos como opciones a partir del 2010 en Ecuador se registran menos de 25 nacimientos por cada 1000 habitantes. B. En los últimos 5 años la tasa de natalidad en el Ecuador se ha incrementado el crecimiento constante y el número de nacimientos por cada 1000 habitantes registra su menor descenso entre los años 2008 y el 2009. Como podemos ver en el gráfico, dice que a partir del 2010 Ecuador se registran más de 25 nacimientos por cada 1000 habitantes. Y esto es correcto, ya que después del 2010 se va incrementando, se va disminuyendo. Y esto regula lo que es la densidad poblacional del Ecuador. Tenemos como pregunta 22, el efecto que tuvo en el desarrollo del Ecuador, el proceso histórico que menciona en el texto. La paz armada comprende en el periodo de 1885 y de 1914. Esto fue anterior a la Primera Guerra Mundial. Fue un momento de intensa carrera armamentista y de alianzas militares entre las varias naciones que se unieron en 2 grupos denominados Triple Alianza y Triple Entente, Cordiale y Triple Entente. Dice que identifiquemos el efecto que tuvo en Ecuador.
tenemos como incorporación definitiva en el Ecuador al mercado mundial, ya que esto en la posarmada tuvimos, porque Ecuador tuvo una gran incrementación en productos y esto tuvo la incorporación definitiva del Ecuador al mercado mundial. Tenemos la 24ª pregunta. ¿A qué ciudad corresponden los cambios demográficos que se describen en el texto? La cuarta ciudad ecuatoriana en los cuantos a números de habitantes en un principio estuvo mayoritariamente habitada por pueblos aborígenes y a partir del siglo XX comenzó la etapa de colonización. Un plan de desarrollo agrario requirió abrir una carrera entre montañas y abismos para unir la sierra y la costa. Este eje vial creó la sede urbana del poblado que abarcó la zona del plan piloto a la colonización y cultivo colonización para cultivar bananos. Desde 1958 hasta 1959 se inició este plan en el gobierno de Camilo Ponce. Inmigrantes de Loja, de Soy y de Zamora llegaron a posicionarse en lotes de 50 hectáreas, que incrementaba el Instituto Nacional de Colonización entre esta etapa de colonización. Trajo como consecuencia el desborde de la estructura urbana y la explosión demográfica de la ciudad. Desde 1980 se vivió la etapa de desencantamiento del proceso que consolidó la ciudad. Y la pregunta nos dice, ¿qué ciudad corresponden los cambios demográficos que se describen en el texto? Tenemos como respuesta el Santo Domingo de los Ángeles. Dice, identifica el acontecimiento que permitió el demográfico descrito en el texto. El Estado desarrollista, sustentando en una economía de crecimiento, fomentó la profesionalización de sus capas medias. El desarrollo urbano se intensificó notablemente. En la sierra, el modelo económico y los límites propuestos de un sistema caducado provocaron la descomposición del sistema de hacienda tradicional, el cual enfrentó la necesidad de modernizarse. Mucha población inmigró a la costa. Cuando dice que la gente para conseguir trabajo migró a la costa, hablamos del auge bananero. Y también nos podemos, puede ser el auge cacatero, pero cuando hablamos del desarrollo urbano, que se intensificó notablemente, eso hablamos del auge bananero. Y no puede ser el auge cacatero ni el boom petrolero. Pregunta 26. El suelo agrícola, a base de producción agrícola, se ha modificado en los últimos años como la consecuencia de la evolución de los precios relativos a la producción que mantienen neto a las diferentes actividades. Esta situación, sumada al incremento de las precipitaciones medias anuales, al desarrollo genético de nuevas variedades y de los avances observados de la tecnología de siembra y protección de los cultivos, se ha producido una extensión de la frontera agrícola y ha generado un notorio incremento del área cultivada por productos de la exportación. Dice, el texto hace referencia a uno de los espacios del deterioro ambiental. Como respuesta tenemos las causas sociales, y porque cuando hablamos de la base de producción agrícola, también tenemos lo que es una situación sumando incremento a las precipitaciones de medidas anuales y el desarrollo genético de nuevas variedades. Eso hablamos que son consecuencias sociales. Causas sociales, perdón. Tenemos como 27ª pregunta. La investigación de delitos en contra de los derechos humanos, sin tomar en cuenta que su creación es anterior a la Comisión de Verdad y Justicia, se fundamenta en el principio de espacio establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Tenemos como respuesta la imprescriptibilidad, que eso significa que esto hace la Comisión de la Verdad y la Justicia. Y universalidad no podía ser ni renunciabilidad, porque eso se refiere a renunciar. Veintiochava pregunta. Selecciona los factores que caracterizaron a estas sociedades históricas. 1. Los miembros de la sociedad se organizaron en estamentos, los cuales determinaban las relaciones entre unos y otros. 2. El proceso de urbanización se consolidó y dio lugar a la formación de importantes ciudades, principalmente en Europa. 3. La Iglesia desarrolló un papel exclusivo en la producción cultural de la época, desempeñando una valiosa labor educativa. 4. Los cambios demográficos se aceleraron por un descenso de las tasas de mortalidad, natalidad y fecundidad. Tenemos como respuesta la pregunta 2 y 4. Ya que esto dice que tenemos como factores que carecen a las sociedades históricas, el proceso de urbanización, claro. Esto que el proceso de urbanización produjo muchas creaciones de muchas ciudades, y esto, como dicen, especialmente en Europa. Y los cambios demográficos se aceleraron por el descenso de las tasas de mortalidad, natalidad y fecundidad. Tenemos como 29ª pregunta. Identifique el enunciado que describe los efectos de este conflicto mundial en Ecuador. Este conflicto bélico global centrado en Europa comenzó en el verano de 1994 y terminó a finales de 1998. Dice, involucró a todas las potencias del mundo y se aglutinaron en dos ejes opuestos. Por un lado se encontraba la Triple Alianza y formada por Alemania Austro-Húngara, y por el otro lado estaba la Triple Entente, con la ocasión integrada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Después Italia, Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente, mientras el Imperio Otomano y el Bulgaria se sumaron a las potencias centrales. Triple Alianza. Tenemos como resultado de esta pregunta la caída del monto de las exportaciones de cacao ecuatoriano en Europa, porque aquí nos está hablando sobre la Primera Guerra Mundial, que sucedió en 1914 y 1918, y cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial, Ecuador tuvo el efecto de que las exportaciones de cacao se cayeron, o sea, fue la caída de las exportaciones de cacao hacia Europa por lo que estaban en guerra. Tenemos como la 30ª pregunta. Deterioro ambiental. La utilización de energías fósiles, la fusión de los casquetes polares y las corrientes oceánicas, así como el crecimiento demográfico, son parte de las principales causas del deterioro ambiental. Algunos tienen su origen antrópico y otros natural. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una causa natural para el deterioro ambiental? Tenemos como respuesta que es lo que es las corrientes oceánicas, ya que dice si utilizamos, aquí hablamos de los casquetes polares y de las corrientes oceánicas. Y entonces una de las causas naturales que podría ser es de las corrientes oceánicas, porque si hablamos del crecimiento demográfico no tiene nada que ver con esto. Fusión de los casquetes polares es una cuestión más una causa no tan natural. Y si hablamos del uso de energías fósiles, igualmente no tenemos nada que aquí es natural, porque dice que tenemos que ver una causa natural y de las corrientes oceánicas. Bueno, esto es todo y espero que les haya gustado.